La bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Guayaquil a Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil. Buenos días, señor alcalde, bienvenido a nuestro programa. Bueno, con usted... Buenos días y televidentes, buenos días. Vamos a conversar todo el programa con usted sobre varios temas, pero quisiera empezar por... conversar un poco sobre las fiestas de Guayaquil. Sé que tiene todo listo, todo preparado y sé que es un tema de gran interés para usted. Si le parece, empezamos conversando por ahí, después nos metemos de lleno a la política. No sé qué le parece. Con todo gusto. Efectivamente, Guayaquil celebra sus 482 años de fundación. No es un tema interesante para mí, solamente es un tema interesante para todos los guayaquileños y ecuatorianos. Como de costumbre, claro, habrán festividades, conciertos nacionales e internacionales gratuitos, desfiles, eventos de distracción, todos gratuitos también, pero sobre todo 352 obras nuevas solamente en este mes de julio, entre las cuales hay que destacar, primero en su cantidad, 113 giran alrededor de parques. Guayaquil, que la tomamos con medio metro cuadrado de áreas verdes por habitantes, hoy día superó las metas del milenio y seguimos haciendo parques que hemos hecho más de 1.800. Tenemos la suscripción del contrato de la aerovía que va a movilizar cerca de 40.000 personas desde Daule en forma muy rápida y cómoda, descongestionando el puente de la Unidad Nacional y la avenida Menéndez Gilbert. El anuncio de la licitación del segundo puente, el que une Durán con la ciudad de Guayaquil, el contrato para la creación de un gran muelle será parte de los 3 que van dentro de la recuperación del río, el inaugurar el punto número 4500 con varios meses de antelación al contrato en materia de internet gratuita y sin cable, el iniciar el problema con la Fundación Edúcate de resolver con un adicional de 100%, es decir, duplicando la capacidad de los laboratorios de computación en las escuelas, en los colegios, 79 obras de pavimentación, regeneración urbana por doquier, pero básicamente en los sectores populares de la perimetral hacia el oeste. En fin, serían muchas las obras que podemos mencionar, pero lo importante es que esta ciudad no solo celebra su fundación, sino que se refunda cada día con más obras y con más servicios. Bueno, y me imagino que también habrá muchísimas cosas que hacer para todos los turistas que quieren llegar a la ciudad de Guayaquil a disfrutar de las fiestas. Bueno, ahora que la región Sierra pues entra al periodo de vacaciones, ¿valdría la pena una invitación, alcalde? Por supuesto que sí, muy sentida. Lo mejor que tenemos es nuestra hospitalidad, pero Guayaquil hoy es la ciudad más visitada del Ecuador en turismo interno y toda la gastronomía, la hotelería, los aspectos de distracción, de cultura, teatro, arte, definitivamente están esperando la visita de los hermanos de todas las provincias del país. Bueno, y otra de las particularidades que tendrán estas fiestas es que después de 10 años contarán con la presencia del presidente de la República. Por primera vez se los verá en ese sentido y en esa coyuntura, en ese ambiente, juntos al alcalde de Guayaquil y al presidente de la República, esta vez Lenín Moreno. ¿Usted también respira los aires de libertad a los que se refirió el presidente en una de sus últimas intervenciones? Yo siempre he respirado aire de libertad porque nadie ha podido esclavizarme, pero yo sí creo que es de destacar volver a la normalidad. Esto no debe sorprender ni gratamente ni ingratamente a nadie. Lo que debe sorprender es que un presidente y un alcalde no puedan hablar durante 8 o 9 años. Pero bueno, eso ya pasó. Esperemos que la normalidad, que no quiere decir coincidencia absoluta ni mucho menos. Hay discrepancias que se van a mantener y que deben mantenerse. Inclusive puede haber en algún momento dado confrontación. Lo que la confrontación tiene que ser es civilizada, decente y por fines de utilidad de carácter público. Pero eso no quiere decir que no se pueda conversar. Lo cortés no quita lo valiente. Bueno, y parte de ese aire de libertad que quizás pues muchos lo sienten con mayor fuerza es, bueno, ha sido increíble cómo ha resuelto las cosas del presidente Moreno. Todavía no cumple un mes, o mejor dicho, a un poco más de un mes de su de su gobierno. Se ha cerrado una serie de frentes que, pues, como se demuestra, han sido muy fáciles cerrarlos y que el presidente Correa los tenía abiertos por gusto
y de alguna manera por hacerle daño a este país. Alguien dijo que el estilo es el hombre. Yo añadiría que la libertad es hacer lo que uno cree que debe hacer, pero no hacer daño a los demás. Ese es el límite de la libertad. Así como la responsabilidad es también un límite de la libertad. Yo creo que el presidente hasta el momento ha dicho y hecho cosas correctas. Lamentablemente no solo es importante un ambiente de libertad, de cordialidad, no solo es importante respetar la democracia, no solo es importante la lucha contra la corrupción. El problema económico es para la gente pobre y la clase media de gigantesca importancia, porque tiene que ver con su calidad de vida, tiene que ver con su derecho a prosperar. Y ahí hay que tomar medidas y hay que tomarlas pronto, porque en caso contrario el nivel de vida de los ecuatorianos va a seguir descendiendo como ha pasado en los últimos años. A alguien puede disgustarle que el presidente haya dicho que la situación del Ecuador es grave, pero es que es grave, es gravísima. Y yo creo que todos los ecuatorianos sabemos eso, de manera que no es ninguna noticia adicional a la que ya sabíamos. Pero a usted le parece, porque hay distintos criterios en ese sentido, ¿no? El presidente de la República, por ejemplo, reconoció que no hay tal mesa servida, que no es que la economía quedó pero en patines y ahora solamente hay que subirse allí y seguir siguiendo pues la ruta. La situación económica está complicada, pero quiero saber su criterio. ¿Usted cree que va a ser difícil resolver la situación económica o cómo hay determinados análisis? No va a ser fácil, pero sí hay alternativas que si se aplican en este momento nos van a permitir, pues por lo menos ver la luz. A ver, yendo en orden, primero la mesa ya se la sirvieron, digamos, aquí quedaron las obras, eso lo sabe todo el mundo. Y ahora hay que volver a poner la mesa para que el pueblo ecuatoriano pueda disfrutar de crecimiento, de bienestar y de empleo. Segundo, toda situación, por difícil que sea, tiene solución, salvo la muerte, el resto todo tiene solución. El problema es hacer las cosas adecuadamente, hacerlas rápido, hacerlas bien y saber que los milagros en economía no existen. La recuperación, el primer logro es detener la caída, el segundo es estabilizar y el tercero es crecer. Eso toma un tiempo, pero hay que empezar, porque se está poniendo en juego y en riesgo la calidad de vida, lo repito, de los ecuatorianos, especialmente la gente más pobre. El tercer tema es cómo. Para algunos viene el ajuste tradicional y bárbaro. Yo no participo de eso. El ajuste para algunos macroeconomistas es la solución, pero es la solución para el Estado y es una desgracia para los pobres, porque los pobres son los que pagan el ajuste. Lo pagan todos los ecuatorianos, todos los miembros de una sociedad, pero más lo pagan los pobres y la clase media. Yo creo que la salida está en el mínimo ajuste y en el máximo crecimiento. Si usted tiene un Estado y una economía al mismo tamaño, hay una forma no dolorosa de bajar el tamaño del Estado, y es duplicar la economía. No es fácil duplicar la economía, por cierto, lo explico así para que se entienda que si una economía se duplica, el tamaño del Estado decrece, más allá de que en el Estado hay que trabajar porque el Estado tiene un tamaño inaguantable y sobredimensionado para lo que es la economía ecuatoriana. Y lo otro es saber que, más allá de discutir si el socialismo es conveniente o no es conveniente, yo creo que no es conveniente, ni el del siglo XXI, ni el de ningún siglo, porque eso se ha probado en la historia. No ha habido socialismo que haya funcionado con unas características reales de un socialismo. Usted puede llamarle a la China comunista, pero la China no es comunista, eso lo sabemos todos, aunque ellos se llamen comunismo de mercado o algún eufemismo de eso. Simplemente ahora no se puede hacer lo que hizo el presidente Correa. Porque ese Estado emprendedor, gastador, consumidor, Estado multipropósito, no puede funcionar porque no hay dólares. Y la plata hay que buscarla donde se tiene que buscar, en la inversión privada, nacional y extranjera. Y para eso hay que dar confianza, seguridad jurídica, estímulos, capacidad de rentabilidad, saber negociar internacionalmente el tema. Solo de allí va a salir el movimiento económico, el crecimiento, el empleo, no solo no perderlo, sino aumentarlo. Y también van a salir los ingresos del Estado, porque cuando los negocios crecen, cuando se ponen nuevos negocios, cuando venden, cuando cobran y cuando ganan, es cuando el Estado tributa. Usted no le puede poner más impuestos a la miseria, porque definitivamente no va a recaudar más. Así que
conceptualmente esto no es difícil. Ejecutar esto lo más rápido posible es el desafío. Ahora, pero aparentemente hasta el momento el presidente Lenín Moreno lo tiene claro. Por eso ha tendido la mano y pues ya se estableció este Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, está pues conversando con el sector empresarial, que es el que genera la mayor cantidad de empleo en este país, que es el que necesita reactivarse y el que necesita crecer. Y pues ayudar a generar el empleo que el mismo presidente de la República prometió durante su campaña electoral. Ahora usted tiene también el panorama muy claro para que esos empresarios realmente traigan nuevamente su dinero al Ecuador, entonces se necesita generar confianza y seguridad jurídica. De acuerdo a un informe del SRI presentado en la Asamblea Nacional, solo en este año han salido 501 millones de dólares. ¿Usted cree que pues, con lo que se muestra hasta ahora, ese sector empresarial tendrá la confianza para devolver todo ese dinero a nuestro país? Lo que ha hecho el presidente es positivo, pero repito, ahora hay que implementarlo. Y no se trata solamente de que los empresarios y los ecuatorianos no saquen plata del país y de que la plata que han sacado regrese, que regresará en función de la confianza. La confianza se gana a base de credibilidad, no de simples declaraciones, de credibilidad. Ahora tiene que venir la inversión extranjera, hay que ir a las alianzas público-privadas, hay que ir a las concesiones. El Estado no tiene dinero. Y si el Estado no tiene dinero, hay que buscarlo en otra parte. Y si eso es crecimiento y empleo, tanto mejor, porque, repito, acabará siendo también recaudación para el Estado para que cumpla con su deber. Y algo hizo bien el gobierno anterior, es su afán de lo social. Pero lo social se va acabando cuando hay falta de plata y corre peligro de desaparecer cuando se acaba la plata. Para mantener e incrementar lo social hay que tener dinero en el Estado y para eso hay que recurrir al sector privado y a la inversión. En este momento, también otra de las estrategias que ha aplicado el presidente Lenín Moreno, precisamente para generar esa confianza y que pase de las palabras a los hechos, también se ha reunido con los gobiernos locales, se reunió con usted, se reunió aquí con el alcalde Roda, se reunió con el alcalde de Cuenca y pues al parecer ese fortalecimiento con lo local va a continuar. Las primeras respuestas ya se han dado, usted ha puesto a disposición una serie de terrenos, aquí en Quito también ha sucedido, para que pueda poner en marcha y en práctica este plan en beneficio de los más pobres para que puedan tener una casa en donde vivir. ¿Esa colaboración también entre gobiernos locales y gobierno nacional puede funcionar o solamente es esta una pequeña muestra de que también quieren tender la mano? ¿Cómo lo proyecta usted? No es que puede funcionar, es que debe funcionar. Debe funcionar. Un gobierno local que funciona y es eficaz es un gran alivio para un gobierno central. Y un gobierno central que funciona haciendo lo que tiene que hacer a nivel nacional ayuda tremendamente al desarrollo de todas las ciudades y provincias. Y repito, eso es lo normal. ¿O es que las ciudades son una cosa y el país es otra? El país es una suma de ciudades. Y es suyo cuando a usted le preguntan dónde vive, usted no dice vivo en el Ecuador, usted dice vivo en Quito, vivo en Cuenca, vivo en Machala, vivo en Guayaquil, o en cualquier otra ciudad. Y uno no entiende que la suma de esas diversidades y el respeto a esas diversidades es la unidad del Ecuador y que la suma de ciudades es el Ecuador. Bueno, no sé qué es lo que entiende de política ni de convivencia civilizada. ¿Qué más hay que hacer para fortalecer a los gobiernos locales que durante los últimos años fue debilitado o intentó ser debilitada esa fuerza política y económica de los gobiernos locales, de esa independencia hacia donde va el resto del mundo? Nosotros empezamos a ir hacia atrás por temores políticos, por temor a perder espacio político, a fortalecer a otras figuras como usted, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer en cambio para ir en vía contraria? Yo no voy a hablar de mis colegas por respeto, pero aquí trataron de disminuir las atribuciones de las ciudades. ¿Sabe usted que Guayaquil adquirió más competencia en el gobierno de Correa que en ningún otro gobierno? Y la adquirió porque aquí no nos avejigamos, para usar una palabra delicada. La pelea es peleando, lo que pasa es que hay que pelear por los intereses del pueblo. Y yo no le he pedido al presidente Lenín Moreno nada, quiero ser claro, absolutamente nada. Que no sea respetar la autonomía municipal, respetar los fondos que corresponden a las ciudades
y hablo en plural porque corresponden a todas, y el resto es capacidad de la ciudad y capacidad del administrador. Porque no es que solamente aquí se puede vivir del Estado. Que quiere ser autónomo tiene que saber producir, generar riqueza, generar obra, generar servicios. Y la lucha es que no le impidan hacer eso y que el presidente y el Estado central hagan su papel para beneficiarnos todos de una marcha positiva de la administración pública en general. Durante la reunión que usted tuvo con el presidente Lenín Moreno hablaron de lo que le debe el Estado a los gobiernos locales, que hasta los últimos días del presidente Correa fue un problema que siempre se puso sobre la mesa y que es la causa de grandes problemas al interior de cada ciudad. No hablamos de eso porque al municipio de Guayaquil no le debe nada. En otro tema, pues otra de las cosas que está sucediendo, mientras el presidente Moreno fortalece lazos o limas perezas con distintos sectores políticos, con los gobiernos locales, con distintos líderes políticos, por otro lado parece que Alianza País se parte en tres, en los leninistas, los correístas y bueno, no sé cómo se llamaría esto, los serranistas o los serranatos, los que le siguen al presidente de la Asamblea, José Serrano. ¿Cómo ve usted el futuro político de Alianza País versus el gobierno de Lenín Moreno? ¿Qué puede pasar ahí políticamente? ¿Cuál es su visión? Nunca opino sobre lo que pasa internamente en otras tiendas políticas. Pero pues definitivamente eso influye en lo que está sucediendo en el resto del país. Usted ve ahí una ventana, una luz para que Alianza País deje de ser este mural, este muro impenetrable con el que no se puede conversar, con el que en la Asamblea Nacional simplemente actúan como un solo bloque, sea o no sea, beneficio o no beneficie, haga daño o no haga daño, lo que quieren hacer lo hacen. Todavía tienen una mayoría ahí, entonces ahí también hay una posibilidad de que se rompa ese mal espíritu de cuerpo para poder también trabajar en la política en beneficio del pueblo ecuatoriano, de todos, bueno, no formal, solamente de un grupo. En lo formal, hasta donde yo he visto y hasta donde me han informado los legisladores y las legisladoras del bloque social cristiano María Guerrero, hay una actitud distinta. Ahora, en lo de fondo, esto es cuestión de tener las cosas claras. Aquí no debe haber dogmas. Aquí el único dogma es la felicidad y el progreso del pueblo ecuatoriano. Y la actitud nuestra, yo no califico la actitud de los demás, el pueblo debe calificar la actitud de los demás, es que cuando algo que se propone es bueno y conveniente para el país, los ecuatorianos, hay que votar a favor. No importa quién lo proponga. Y cuando algo es inconveniente y lesivo a los intereses del pueblo ecuatoriano, hay que votar en contra. No importa quién lo proponga. Y en el primer caso, a cambio de nada, y en el segundo caso, a ningún precio. Quisiera topar con usted también algo de lo que está sucediendo en este momento en la coyuntura política y en la coyuntura del país en general. Quisiera preguntarle cuál es su visión sobre el futuro del presidente Rafael Correa, cuál debería ser su papel de aquí en adelante para también aportar y beneficiar a este país y no ser una luz roja que está prendida ahí todo el tiempo. Pero eso quisiera que me lo responda después de comerciales. Vamos hace un minuto con el alcalde Jaime Nebot y le preguntaba cuál cree usted que debe ser el futuro del presidente Correa. En este momento que Lenín Moreno pues ya de algunas formas lo ha puesto en su sitio y le ha demostrado o le ha dicho muy claramente quién manda ahora en el Ecuador. Y ha hecho cosas que pues han cerrado frentes de lo que ya hablamos, pero también ya ha habido también una cuestión muy frontal entre un presidente y otro presidente a través del bastión que ahora le queda a Correa, que es el Twitter. ¿Usted cuál cree que debe ser ese futuro del exmandatario? Toda persona, esté donde esté, dentro del país o fuera, esté en el sector público o en el privado, debería tener una misión, aportar para el futuro de su país. Hay personas que no cambian, hay personas que cambian para mal, hay personas que cambian para bien. Con el temperamento del expresidente Correa, solo él y Dios saben cuál va a ser su futuro y cuál va a ser su actitud, de manera que yo no soy mago para opinar sobre eso.
Pero de todas formas, pues tenemos una historia y tenemos ya digamos, un ejemplo de lo que ha sucedido en nuestro país. Hemos tenido mandatarios a los cuales han derrocado, hemos tenido mandatarios que se han retirado en buena lid pues han guardado silencio. El caso del presidente Borja, por ejemplo, que decidió no volver a hablar de política. Tenemos expresidentes también que se han alejado un poco de la vida política, como Noboa, como Palacio, pero en este caso tenemos una persona que ejerció un liderazgo importante y que en este momento pues una intervención permanente y diaria podría pues impedir este camino que necesita construir Lenín Moreno para poder hacer lo que tiene que hacer y hacerlo rápido. Mire, yo en lo personal, salvo cuando el expresidente Correa lo impidió, nunca me he preocupado del presidente Correa. Y yo creo que sería un grave error preocuparse de él. Por supuesto, yo no doy consejos, yo doy opiniones porque usted me la pregunta. Yo no me preocupo en lo personal del expresidente Correa. No me preocupé ni cuando era presidente, salvo cuando hubo que enfrentar situaciones que él buscó. Lo importante aquí es qué va a pasar con el país. No hay que olvidar qué pasó y no hay que olvidar por qué pasó y por quién pasó. Pero hay que pensar, trabajar en lo que va a pasar, en construir el bienestar, en construir el futuro, en construir el progreso de los ecuatorianos. Y esa debe ser la labor de cualquier funcionario público. Si yo fuera el presidente Moreno, que no lo soy, yo me preocuparía de eso y no me preocuparía de los expresidentes de la República y menos del expresidente Correa. Ahora, pero está ahí. Lo que él busca es que se preocupen de él, digamos. Sí, tiene toda la razón usted. Realmente él ya ni siquiera está aquí, así que hay que preocuparse de lo que pasa aquí y punto. Y de alguna manera ignorar lo que quiere hacer ahora con sus disque guerreros digitales a través del Twitter, que por cierto ya no van a ser pagados por el gobierno porque ya, según lo que conozco, está desarmado el Troll Center, lo cual es una muy buena noticia. Pero hay una cosa, hay analistas constitucionales que dicen que para poder recuperar la institucionalidad del país hay que también aportar para que se reduzca ese hiperpresidencialismo que creó el mismo presidente Correa. Y hay una figura ahí peligrosa que es la de la reelección indefinida, que eso hay que cambiarlo. Y pues el principal temor es que él quiera volver a ganar elecciones y ser presidente indefinidamente. ¿Usted cree que hay que concentrarse ahí o usted tampoco le daría importancia a eso? Ya él pasó y no debemos preocuparnos de lo que pueda ser el futuro. Mire, yo creo que hay que recuperar el concepto de democracia. Es una cosa muy distinta. El concepto de democracia es que las funciones del Estado se respeten en su independencia, que las funciones del Estado ejerzan, como decía Mitterrand, un contrapeso entre sí para que exista democracia. Que alguien que gana una elección presidencial no por ese hecho se convierta en el dueño de todas las funciones del Estado. Eso es lo que hay que procurar. La reelección no es mala ni buena. Yo no creo en unas reelecciones indefinidas. Pero si las reelecciones se dan dentro de la ley, y no hablo por mí porque tengo una oportunidad de reelegirme desde el punto de vista jurídico, pero no la voy a utilizar siquiera, tampoco uno puede ir contra lo que el pueblo opine, porque el dueño de la democracia es el pueblo ecuatoriano. Lo que pasa es que la democracia tiene que ser implementada de acuerdo con la Constitución y con la ley que crea el pueblo ecuatoriano, y no con el capricho del presidente de la República. En ese sentido, el hiperpresidencialismo es malo. Ahora, que el mandatario pueda ejercer con energía todas las funciones que le caben como jefe de la función ejecutiva, aunque Correa decía que el jefe del Estado ahí se confundió, es el jefe de todas las funciones, eso es un decir. Él creyó que era el dueño de todas las funciones del Estado. Eso no es democracia. De eso hay que preocuparse. Pero ese mal, hay veces está en las leyes, pero normalmente está en las personas, en el temperamento del totalitario y en el temperamento de quienes toleran el totalitarismo, que no hay que tolerar nunca. Está clarísimo. Quisiera hablar sobre el futuro político de Jorge Glass y cómo ve este juicio político, pues al que le han dado 3 días más, creo que se vence mañana el plazo para saber si van a enjuiciar o no van a enjuiciar políticamente a Jorge Glass. ¿Cómo ve ese proceso?
Yo creo que las circunstancias políticas y la actuación de la justicia ordinaria ameritan un juicio político al vicepresidente. Veremos qué opina el CAL y qué opina después la Corte Constitucional. La opinión pública ya sabemos qué opina. En caso de que no se proceda, que no se dé paso a ese juicio político, que será un golpe duro en la opinión pública, también ¿cómo ve ese futuro político de esa pareja, Lenín Moreno, Jorge Glass? ¿No cree que también será un semáforo prendido en rojo ahí todo el tiempo que le impedirá hacer lo que el presidente Moreno tiene que hacer, teniendo como esta alarmita ahí prendida todo el tiempo? No opino sobre matrimonios ajenos. Pero pues para el país también es importante. Usted es un líder político y no puede negarlo. Y su opinión en este sentido yo creo que es importante. Y pues saber cuál es su visión del camino a seguir, pues en este momento mucha gente lo está escuchando, alcalde Nebot. Yo creo que no se puede negar a contestar. Mi opinión se la vuelvo a decir y yo nunca me niego a contestar nada. Es muy importante luchar por la democracia, muy importante luchar por la libertad, muy importante sancionar la corrupción sin llegar a la persecución, porque de eso se condenó antes y hay que seguirlo condenando ahora. Pero aquí hay que hacer todo eso, pero fundamentalmente hay que preocuparse porque los ecuatorianos de todas las clases sociales, especialmente la clase media y los pobres, vivan bien. No porque está en un artículo de una constitución archivada que dijeron que iban a durar 300 años y la han violado 300 veces, sino porque viven bien de verdad. Ese es el desafío del Ecuador. Eso no quiere decir, repito, porque hay gente que confunde las cosas, ¿no es cierto? Y dice, se preocupan de esto y no del otro. No, hay que preocuparse de todo, pero no hay que descuidarse lo principal, es que la gente viva bien. Eso no quiere decir no sancionar, hay que sancionar. Eso no quiere decir no tener libertad, hay que tenerla. Yo creo que en eso se van dando pasos importantes. Pero decía, en eso coinciden los dos Marx, ¿no? Carlos Marx en El Capital decía, primero la comida, después la moral. No es que yo concuerde con eso, pero él lo decía. El otro Marx, que es el arzobispo de Múnich, dice, hablarle de valores a un pueblo que se muere de hambre es inútil. Así que una de las maneras de que el pueblo piense, sienta y actúe en función de lo principal de la democracia, de la libertad y de los valores, es que el pueblo viva bien. Hay que empezar por ahí. Un pueblo con hambre no piensa sino en lo que debe pensar, en comer. Y pues para comer y para vivir en democracia y todo hay que pensar también en libertad. Y con esa pregunta cierro yo. Ya se ha hablado de reformas a la ley de comunicación. ¿Cuánto influirá una verdadera libertad, la posibilidad de que, por ejemplo, los periodistas podamos hacer libremente nuestro trabajo en contribución a la lucha contra la corrupción y que la gente pueda decir lo que piensa, opinar y realmente ejercer ese poder ciudadano y que sea escuchado por el poder político, puede influir en el cambio y el futuro de este país? Pero la libertad es consubstancial al ser humano. Sin libertad no hay vida. Pero eso no debe quedarse en declaraciones. Hay que recuperar la libertad y hay ejemplos de lo que hay que hacer. Derogar la ley de comunicación. No es necesaria la ley de comunicación. Para sancionar a un periodista que incurre en el delito hay muchas leyes adicionales. Esta es una ley que tenía el objetivo de ser un esparadrapo, una mordaza. Hay que derogar las leyes que impiden que los jóvenes estudien lo que quieren, porque los jóvenes no tienen por qué estudiar lo que el Estado quiere que estudien. Hay que derogar las leyes que impiden que los emprendedores hagan realidad las iniciativas que tienen. El concepto de libertad es el más importante para ser humano, en el amplio sentido de la palabra, y eso hay que entenderlo. Pero la libertad económica de la que hablaba antes es fundamental para que la libertad sea verdadera y total. Muchísimas gracias, alcalde Jaime Nebot. Gracias a usted.